Buenas familias de Fuego y Farándula. Prepárense porque lo que están a punto de escuchar no es una simple noticia, es un terremoto mediático que en cualquier otro rincón del planeta ya estaría abriendo informativos, copando tertulias y desatando especiales de última hora. Sin embargo, en el peculiar ecosistema de nuestra prensa, muchos eligen mirar hacia otro lado, como si la verdad fuera un espejismo que prefieren ignorar. Pero aquí, en Tus 50 favoritos, la realidad no se maquilla, se desnuda. Hoy desvelamos una victoria judicial que sacude los cimientos de una narrativa construida con esmero a lo largo de años, una historia que parecía escrita en piedra y que ahora se resquebraja ante el implacable peso de la justicia. Hablamos de Antonio David Flores, quien, contra todo pronóstico y la orquestación de una maquinaria mediática sin parangón, ha vuelto a alzarse victorioso en los tribunales. Sí, lo han oído bien, otra vez, y esta vez el golpe es un mazazo demoledor que resuena en cada rincón de la opinión pública, aunque algunos intenten silenciarlo. La acusación que lo perseguía desde hace casi una década, desde el lejano año 2015, no era menor. Era una espada de Damocles que pendía sobre su cabeza, estafa procesal y alzamiento de bienes. Delitos graves, sí, gravísimos, por los que la propia Fiscalía pedía nada menos que 3 años de prisión, y la acusación particular, liderada por Rocío Carrasco, elevaba la petición hasta unos escalofriantes 5 años de cárcel. Una barbaridad, un abismo legal que se abrió bajo sus pies, y que muchos daban por sentado que lo engulliría sin piedad. Aquella denuncia original, interpuesta hace tanto tiempo, surgía a raíz de una condena previa donde Antonio David debía abonar la suma de 60.000 euros en concepto de indemnización a su hijo, David. Rocío Carrasco, con la convicción de haber descubierto una maniobra fraudulenta, creyó que Antonio David había alzado sus bienes, desprendiéndose de su patrimonio económico para esquivar el pago de aquellas cantidades adeudadas. La narrativa estaba clara, el guión parecía escrito y las expectativas para muchos apuntaban en una única dirección. Pero la justicia, esa dama ciega e insobornable, ha hablado con una claridad meridiana. Antonio David Flores ha sido absuelto de todos los cargos, declarado inocente. Es la sorpresa mayúscula que pocos se atrevieron a vaticinar, la sentencia que dinamita años de especulaciones y señalamientos. Este veredicto no es un detalle menor, es un punto de inflexión, una revelación que desmonta la trama, que se había tejido con tanta maestría, o al menos con tanto poder de difusión. Antes de que continuemos desgranando este monumental giro de los acontecimientos, quiero hacer una pequeña pausa para pediros un favor. Si valoráis el periodismo que se atreve a contar lo que otros callan, si creéis que la verdad merece un espacio sin filtros, entonces este es vuestro canal. Suscribíos ahora mismo a Tus 50 favoritos, activad la campanita para no perderos ninguna de nuestras entregas y uníos a esta comunidad que busca la verdad detrás de cada titular. Vuestro apoyo es el motor que nos impulsa a seguir destapando las historias más impactantes. El golpe mediático, como era de esperar, ya está dado. La narrativa que durante años se intentó imponer, cimentada en acusaciones graves y condenas públicas, hoy se resquebraja un poco más, dejando al descubierto sus fragilidades. Esta absolución no solo limpia el nombre de Antonio David, también arroja una sombra de duda sobre la credibilidad de las acusaciones y, por extensión, sobre quienes las difundieron sin tregua. La credibilidad, como un cristal, una vez rota, es casi imposible de reparar del todo. Pero aquí viene la parte que ha dejado a muchos con la boca abierta y a otros con un miedo palpable. Según lo que se explicó en Telemadrid y confirmado por voces autorizadas como la de Saúl Ortiz, esta absolución no solo cierra un capítulo, sino que podría abrir una nueva y devastadora puerta. Ahora que se ha demostrado fehacientemente que no hubo estafa ni alzamiento de bienes, Antonio David podría, cuando el proceso termine definitivamente, interponer una demanda por denuncia falsa. La historia, familias, podría darse la vuelta y con una fuerza huracanada. ¿Lo imaginan? El denunciado podría convertirse en el denunciante, la víctima en el verdugo legal. No estamos hablando de un procedimiento menor ni de un simple desacuerdo entre letrados. Hablamos de una acusación que lo persiguió durante casi 10 años, que amenazó con arrebatarle su libertad, su reputación, su estabilidad familiar y hasta su sustento.
La espada de Damocles ahora pende sobre la cabeza de quien la esgrimió originalmente, y el peso de la ley podría recaer con una dureza insospechada. Saúl Ortiz, desde el plató de Telemadrid, lo dejó meridianamente claro en su momento. La Fiscalía pedía 3 años de cárcel, Rocío Carrasco 5, y aún así el juez ha absuelto a Antonio David. Entonces, ¿qué significa esto en el laberinto legal? Significa que si finalmente se demuestra que la acusación carecía de base y que se actuó con malicia o negligencia grave, la ley permite ir mucho más allá de una simple absolución. Permite que la justicia, en su imparcialidad, busque la verdad completa y determine responsabilidades a la inversa. Este punto de no retorno plantea una pregunta crucial que muchos espectadores ya se están haciendo. ¿Podría esta absolución cambiar radicalmente el relato que tantos medios mantuvieron y amplificaron durante años? ¿Qué pasará si Antonio David decide dar ese paso legal y accionar una demanda por denuncia falsa? Las implicaciones son gigantescas, no solo para los implicados directamente, sino para todo el ecosistema mediático que se ha nutrido y ha moldeado esta historia. La verdad, a veces, tarda en llegar, pero cuando lo hace, no perdona. Lo más llamativo de todo este panorama es el ensordecedor silencio de muchos medios. Como si una orden tácita hubiera caído sobre las redacciones, muy pocos se han atrevido a contar la magnitud de esta victoria judicial con la relevancia que merece. Es como si hubiera un miedo irracional a abrir esta caja de Pandora, a reconocer que la narrativa dominante podría estar equivocada o al menos incompleta. Pero aquí, en Tus 50 favoritos, sí lo hablamos, porque la actualidad del corazón, cuando es relevante, también tiene sus propias responsabilidades periodísticas. Este particular silencio retumba con más fuerza que cualquier sentencia. Contrasta drásticamente con el estruendo mediático que acompañó cada paso de las acusaciones iniciales, cada declaración, cada insinuación. Parece que el eco de la verdad solo es bienvenido cuando encaja en ciertos moldes preestablecidos, pero la realidad, a menudo, tiene la molesta costumbre de desbordar los marcos, de exigir ser contada en toda su complejidad, sin medias tintas ni omisiones interesadas. Antes de seguir ahondando en este fascinante giro, me gustaría conocer vuestra perspectiva. ¿Qué pensáis de esta absolución y de la posibilidad de que Antonio David denuncie por acusación falsa? ¿Creéis que los medios deberían haberle dado una cobertura diferente a esta noticia? Déjame en comentarios desde dónde nos estás viendo y comparte tu opinión más sincera. Vuestros puntos de vista son el pulso que nos guía y la muestra de que una audiencia informada es una audiencia crítica. Porque esta no es la primera derrota judicial que suma Rocío Carrasco, ni la segunda ni la tercera. Es una racha, una tendencia que empieza a ser demasiado evidente, incluso para aquellos que, por fidelidad, convicción o interés, intentan mirar hacia otro lado. Cada resolución judicial que cae favoreciendo a Antonio David no solo desmonta una pieza de un puzzle, desmonta todo un sistema mediático que giró en torno a un relato que ahora, cada vez más, tambalea peligrosamente. Ese castillo de naipes, que parecía indestructible, está empezando a ceder, ladrillo a ladrillo, verdad a verdad. El peso de la prueba, la contundencia de las sentencias y el paso del tiempo están desdibujando la imagen que se quiso proyectar. La justicia, aunque lenta, parece estar trazando un camino que diverge dramáticamente de la senda mediática. Y mientras Antonio David suma absoluciones, la otra cara de la moneda se desdibuja en la esfera pública, obligando a reevaluar todo lo que se creía saber y entender. Esta es la crónica de una justicia que, quizás, muchos no quisieron ver, pero que ahora se impone con una fuerza innegable. Tras el resonante veredicto que absuelve a Antonio David Flores, el terremoto mediático no tardó en dejar nuevas y profundas grietas en el cimiento de la historia que creímos conocer. Como bien explicó el incisivo Saúl Ortiz en directo, no estamos hablando solamente de un juicio perdido por Rocío Carrasco. Estamos ante algo mucho más serio, más trascendente, que podría reescribir la historia desde sus cimientos. La sombra de una posible demanda por denuncia falsa, cerniéndose sobre ella, lo cambia todo en este ajedrez legal de alto voltaje. Si al final del proceso judicial, una vez agotadas todas las vías de recurso, el veredicto de absolución de Antonio David es ratificado en todas sus instancias, la ley le otorga una herramienta poderosa y devastadora.
podría, y aquí reside la clave del giro copernicano, denunciar por denuncia falsa a quienes lo acusaron. Este escenario, que hasta hace poco parecía inimaginable para muchos, se ha convertido en una posibilidad real y tangible, generando un escalofrío en el espinazo de quienes han seguido esta saga durante años. Y aquí es donde muchos se quedaron helados, sin aliento, ante la magnitud de lo que esta potencial acción legal significa. No estamos hablando de un procedimiento menor, ni de un simple desacuerdo entre partes. Estamos ante la posibilidad de que una acusación que persiguió a Antonio David durante casi 10 años, que amenazó con arrebatarle su libertad y su reputación, se dé la vuelta con una furia inaudita. La maquinaria que antes lo trituraba ahora podría ser utilizada en su contra, en un giro dramático que solo las tramas más elaboradas de Hollywood podrían igualar. Saúl Ortiz, con la claridad que lo caracteriza, lo dejó meridianamente claro en su momento, desglosando las cifras que demuestran la gravedad de la situación. La Fiscalía pedía 3 años de prisión y la acusación particular, liderada por Rocío Carrasco, elevaba esa petición hasta los 5 años de cárcel. Y sin embargo, a pesar de la petición de penas tan severas, el juez ha absuelto a Antonio David, un hecho que no puede ser ignorado ni minimizado. La justicia ha dictado su veredicto y es demoledor para la parte acusadora. Entonces, ¿qué significa esta absolución tan contundente en el vasto y complejo entramado legal? Significa que, si finalmente se demuestra que la acusación original no tenía base jurídica sólida, la ley permite ir más allá de la simple declaración de inocencia. Se abre la puerta a la posibilidad de que la parte denunciante sea investigada por haber iniciado un proceso judicial con acusaciones que carecían de fundamento, invirtiendo por completo el papel de victimario y víctima en esta enrevesada historia. Es ahí donde una multitud de espectadores, ávidos de respuestas y justicia, comenzaron a hacerse una pregunta inevitable, que retumba con fuerza en el corazón de la polémica. ¿Estamos, por fin, ante un punto de no retorno en esta interminable saga judicial y mediática? ¿Podría este monumental giro cambiar para siempre el relato, la versión de los hechos, que tantos medios de comunicación han mantenido y cimentado durante años? La respuesta, queridos amigos, es un rotundo sí. La posibilidad de que Antonio David decida dar ese trascendental paso legal no solo tendría consecuencias directas para Rocío Carrasco, sino que desataría un verdadero huracán de implicaciones. La narrativa que se ha proyectado y defendido con uñas y dientes durante tanto tiempo, ahora pende de un hilo, amenazando con deshilacharse por completo. Este no es un juicio cualquiera, es un juicio que tiene el poder de reescribir la crónica de un país y de una familia que ha ocupado portadas y horas de televisión durante décadas. Lo más llamativo, lo verdaderamente insólito de todo este panorama es que muy pocos medios se han atrevido a contar esta nueva realidad con la contundencia que merece. Parece que un velo de silencio ha caído sobre ciertos sectores de la prensa, como si hubiera un temor latente, un miedo irracional a abrir esta temida caja de Pandora. Es como si reconocer la absolución de Antonio David en su justa dimensión implicara admitir que una parte de la historia tal vez se ha contado de forma sesgada o incompleta. Pero aquí, en Tus 50 favoritos, la verdad es nuestro único credo y la transparencia, nuestra bandera. Aquí sí lo hablamos, porque la actualidad del corazón, cuando alcanza estas cotas de relevancia legal y social, también conlleva una enorme responsabilidad periodística. Es imperativo desvelar todos los ángulos, todas las aristas de una historia que ha polarizado a la opinión pública y que ahora se revela mucho más compleja de lo que se nos hizo creer. El periodismo no debe callar ante la incómoda verdad, y mientras el mundo comentaba la absolución de Antonio David, había un silencio que por su peso y su ausencia retumbaba mucho más fuerte que cualquier sentencia o declaración. El silencio de los otrora acérrimos defensores de Rocío Carrasco. Aquellos que durante años ocuparon cada plató, señalaron a medio país con vehemencia y construyeron una narrativa inquebrantable, hoy brillan por su ausencia, desvaneciéndose en las sombras de la irrelevancia. Su mutismo es una elocuente declaración de derrota. Porque esta, familias, no es la primera derrota judicial para Rocío Carrasco, ni la segunda, ni tan siquiera la tercera. Es una racha demoledora, una tendencia alarmante que empieza a ser demasiado evidente, incluso para quienes por lealtad ciega o por intereses inconfesables intentan desesperadamente mirar hacia otro lado.
La evidencia se acumula y cada nueva resolución que cae, favoreciendo a Antonio David, no solo desmonta una pieza de este complejo rompecabezas, sino que socava todo un sistema mediático. Un sistema que, durante años, giró alrededor de un relato monolítico, un dogma inamovible, que ahora, con cada sentencia, tambalea peligrosamente. Ese majestuoso castillo de naipes, que parecía indestructible y eterno, está comenzando a ceder, ladrillo a ladrillo, verdad a verdad, revelando su intrínseca fragilidad. La imagen pública, que se construyó con tanto artificio, se desmorona ante los ojos atónitos de una audiencia que empieza a cuestionarse lo que realmente sucedió. Y lo más llamativo de esta desbandada es la desaparición estratégica de quienes antes daban la cara sin pudor. Los mismos que repetían consignas, que convertían la opinión en un supuesto dogma incuestionable, que miraban a cámara con la arrogancia de poseer la verdad absoluta, hoy están fuera de la televisión, despedidos, reubicados en destinos ignotos o simplemente sumidos en un silencio sepulcral. Su ausencia es un testimonio mudo de los vientos de cambio que soplan con furia. Carlota Corredera, María Patiño y tantos otros colaboradores que enarbolaban el discurso oficial como si fuera una bandera de guerra, hoy callan. Han bajado la voz, los focos ya no los buscan con la misma avidez, los directores ya no los llaman para defender lo indefendible. El tiempo, ese juez implacable, parece haber dictado su propia sentencia mediática, relegando al ostracismo a quienes se aferraron con demasiada vehemencia a una única versión de los hechos. Mientras tanto, cada sentencia perdida por Rocío Carrasco hace que el público empiece a hacerse una pregunta inevitable, que retumba en el subconsciente colectivo con la fuerza de un trueno. ¿Y si la historia que nos contaron, la verdad oficial que nos fue impuesta, no era, en realidad, cómo nos la presentaron? ¿Y si todo aquel relato, tan elaborado y dramático, escondía fisuras que ahora la justicia está desvelando sin piedad? Si el juicio ya había removido los cimientos de toda esta historia, lo que realmente dejó a la audiencia sin respiración fueron las palabras que Amador Moedano aseguró haber transmitido a Antonio David. Un mensaje íntimo, cargado de emoción, casi sagrado, que, según contó él mismo, llegó en uno de los momentos más delicados y trascendentales de la historia familiar. Unas palabras que, de ser ciertas, lo cambian absolutamente todo, arrojando una luz completamente nueva sobre el pasado. Antonio David, con una emoción contenida que apenas podía disimular, relató aquel episodio con una solemnidad inusual. Pero después Amador me llamó por teléfono y me transmitió algo, unas palabras suyas que ya con eso quedó todo claro. Confesó. Y ante la pregunta insistente de si podía revelar esas palabras, Antonio David, tras una pequeña duda, finalmente las compartió, liberando un secreto que había permanecido oculto durante demasiado tiempo y que ahora emerge para redefinir el conflicto. Amador Moedano lo llamó y le reveló algo que, de ser rigurosamente cierto, desmonta cualquier versión contraria, cualquier narrativa que se haya intentado levantar en años posteriores. Según Amador, Rocío Jurado, la irrepetible más grande, habría pronunciado en sus últimos días de vida unas palabras con un significado devastador para la historia oficial. «Mi hermana le queda un pocos días», habría dicho Amador, «me habla de ti y me ha dicho que se va tranquila porque sabe que sus nietos van a ser cuidados». ¿Lo entienden, familias? Me voy tranquila porque sé que mis nietos van a estar bien cuidados. Una frase tan concreta, tan clara, tan potente, tan cargada de significado y emoción que inevitablemente pone en jaque, o mejor dicho, dinamita el relato que se intentó construir y sostener años después. Si la gran Rocío Jurado, la matriarca indiscutible, expresó esa confianza plena y absoluta en Antonio David, ¿cómo se explica entonces la historia de miedo, de rechazo y de distanciamiento que su hija Rocío Carrasco narró años más tarde con tanto dramatismo? La contradicción es abismal, insalvable, y arroja una sombra de duda sobre cada palabra pronunciada posteriormente. Pero hay más. Lo más relevante, y lo que otorga una credibilidad inquebrantable a estas palabras, es que si no fueran reales, si Amador Moedano hubiera inventado o distorsionado este mensaje póstumo, tendría la responsabilidad y la obligación de desmentirlas al instante.
Su nombre y su apellido están directamente ligados a esta afirmación tan trascendental. Sin embargo, no ha habido desmentido, no ha habido rectificación, solo un silencio que, en este caso, se convierte en un clamoroso testimonio de veracidad. Este detalle, que no es menor, eleva la credibilidad del mensaje a niveles insospechados. Después de escuchar esa frase atribuida a Rocío Jurado y transmitida con tal solemnidad por Amador Moedano, todo lo que está pasando ahora cobra un nuevo y demoledor sentido, porque este juicio, esta victoria de Antonio David, no es solo un triunfo legal. Es una grieta gigantesca, un tajo profundo en el relato que durante años se intentó sostener a base de horas de prime time, gritos destemplados, discursos emocionales y una maquinaria mediática que, para muchos, parecía indestructible. Pero la verdad, como el agua, siempre encuentra su camino. Ahora, uno a uno, los pilares de aquella narrativa caen sin remisión. Rocío Carrasco pierde otro juicio crucial, sumando una derrota más a su ya abultado historial. Sus otrora defensores mediáticos están desaparecidos, despedidos o sumidos en un silencio absoluto, una deserción que habla volúmenes de la fragilidad de sus argumentos. Mediaset, la que fue su gran plataforma y su escudo incondicional, ya no la sostiene con la misma firmeza. Y la opinión pública, tras escuchar estas nuevas informaciones, ya no compra verdades empaquetadas, verdades diseñadas, verdades a medias. El público ahora exige una verdad completa, sin censura, sin omisiones. Y entonces, en medio de este panorama desolador para una de las partes, aparece de nuevo ese mensaje de Amador Moedano, como un faro en la oscuridad, un testimonio que ilumina el pasado con una luz cegadora. Un mensaje que pone en evidencia que la gran Rocío Jurado no murió con miedo ni con rechazo hacia Antonio David, sino con la tranquilidad profunda de que sus nietos, David y Rocío, estarían protegidos, cuidados y amados por su padre. ¿Entendéis lo demoledor que es esto para todo lo que se ha contado después? Es una demolición total de la narrativa de la discordia y el supuesto maltrato. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es crucial y definirá el futuro de esta interminable saga. ¿Qué hará Rocío Carrasco cuando este proceso legal termine definitivamente, cuando ya no queden recursos ni apelaciones posibles? ¿Y qué hará Antonio David si finalmente decide dar ese paso valiente y tan comentado de iniciar una demanda por acusación falsa? Las decisiones que tomen ahora marcarán el devenir de esta historia, de esta familia y de la crónica social de nuestro país. Lo que está claro, meridianamente claro, es una cosa. La historia, tal como la conocíamos o creíamos conocerla, ya ha cambiado de rumbo, y no hay marcha atrás posible. Este capítulo de la saga Flores Carrasco ha cerrado sus páginas, pero ha abierto un nuevo libro, lleno de incógnitas, de revelaciones y de posibles giros inesperados que nos mantendrán, como siempre, pegados a la pantalla. Mantente informado, suscríbete a Tus 50 favoritos para no perderte ni un solo detalle de lo que está por venir, porque la verdad, tarde o temprano, siempre